Una de las causas raigales de muchos conflictos que se han desarrollado durante el siglo XX y buena parte de los que desgarran al siglo XXI tienen que ver con la imposición de modelos políticos, económicos y sociales, así como visiones de desarrollo por parte de grandes potencias político-militares a países en vía de desarrollo que se encuentran dentro de la esfera geopolítica de influencia de estos. Buena parte de los conflictos en el sureste asiático, América Latina, África y el Medio Oriente han tenido que ver con esta práctica desarrollada por antiguas potencias coloniales y por las nuevas potencias económicas y militares. Por otra parte, y estando absolutamente de acuerdo en que la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la injusticia social son elementos raigales de mucho peso en los conflictos que afectan la paz y la seguridad internacional, este Consejo debe identificar en la injerencia extranjera uno de los elementos raigales de los conflictos que se generan cuando un país en desarrollo decide un propio modelo económico-social para estar en capacidad de resolver sus ingentes problemas de desarrollo. Tal es el caso de países que han intentado controlar y manejar sus propios recursos naturales, desarrollar procesos de reforma agraria, democratizar la distribución de la riqueza de sus naciones o sencillamente diversificar y ampliar la esfera de sus relaciones comerciales. Países con sus propios esquemas de desarrollo muchas veces han sufrido de la injerencia, la desestabilización política o incluso la intervención militar, porque las grandes potencias con intereses económicos o geopolíticos en esas naciones son contrarias a las decisiones soberanas de esos países. Para justificar la injerencia extranjera se desarrollan verdaderas guerras mediáticas. La descalificación de un país por su modelo político, muchas veces haciendo un uso inadecuado del expediente de los derechos humanos u otros principios democráticos que en la mayoría de los casos ni siquiera se practican en el propio país injerencista ni en los aliados regionales que los acompañan en la acción política o militar, crea el ambiente internacional para justificar la injerencia extranjera. La situación que se vive en el norte de África y en el Medio Oriente es un triste ejemplo de esta práctica que tanto sufrimiento y dolor ha traído a estos pueblos, a los que, por cierto, la guerra, con su carga de muerte y destrucción, los ha hecho perder toda posibilidad de desarrollo mínimo sostenible, al menos en el mediano plazo. Señora Presidenta, una causa raigal de los conflictos en la que el Consejo de Seguridad puede actuar y resolver de una manera decidida es la vinculada al colonialismo y los casos de ocupación extranjera, siendo los casos del Sahara Occidental y Palestina con los territorios ocupados por Israel los más emblemáticos, no solo por el triste récord de antigüedad que detentan en la agenda del Consejo, sino por la práctica paralización e incapacidad de este órgano para resolverlo. Estas son dos situaciones de conflicto permanente que están claramente en el ámbito del Consejo de Seguridad y que deben resolverse para prevenir conflictos mayores. La nota conceptual pregunta, ¿qué puede hacer el Consejo de Seguridad para atender las causas raigales de los conflictos? Quisiéramos reformular la interrogante de la nota y preguntar, ¿puede el Consejo de Seguridad atender las causas raigales de los conflictos? Al respecto, valdría la pena remitirnos a algunas de las apreciaciones plasmadas en el informe del Grupo Asesor sobre el futuro de arquitectura de consolidación de la paz. El Grupo Asesor destaca en su informe que las Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad, diríamos nosotros, y cito, no ha comprendido aún cómo emplear y adaptar sus herramientas al contexto internacional y con frecuencia prefieren soluciones militares a pesar de que la naturaleza de esas reacciones con su énfasis en la seguridad a corto plazo y su correspondiente uso de grandes cantidades de recursos pueden en muchos casos desviar la atención del logro de una paz posible. Cierro las comillas. El caso reciente de la adopción de una resolución en el Consejo de Seguridad
que contempla el uso de la fuerza militar como medio para resolver la crisis de los migrantes en el Mediterráneo, revela claramente el sesgo de algunos miembros del Consejo de Seguridad por el empleo de la fuerza y las soluciones a corto plazo. Nos parece que un órgano que privilegie el uso de la fuerza y las soluciones de corto plazo no es el órgano más adecuado para atender las causas raigales de los conflictos. Señora Presidenta, probablemente uno de los mecanismos de acción del Consejo de Seguridad que mejor refleja la visión cortoplacista y militar de los problemas que no contribuyen en nada al abordaje de las causas raigales de los conflictos son los comités de sanciones. Más del 50% de los comités de sanciones son relativos a países africanos, países con largos conflictos derivados, la mayoría de ellos, de la antigua presencia colonial y las deformaciones inducidas por esta para garantizar su control político, tales como las diferencias étnicas, religiosas y nacionales, las organizaciones tribales, la pobreza y la exclusión, las separaciones y organizaciones territoriales tan artificialmente creadas por el colonialismo son algunas de las causas raigales de estos conflictos que aún persisten. Sin embargo, los comités de sanciones están diseñados para ejercer acciones punitivas contra los países en el ámbito político, económico y militar, y muchas veces, lamentablemente hay que decirlo, se convierten en extensiones de la presencia de las antiguas potencias coloniales en esos países. Existen muy pocas experiencias exitosas de los comités de sanciones. Es un tema que merece especial atención y análisis de este Consejo de Seguridad, sobre todo porque los países bajo régimen de sanción confrontan severas limitaciones y obstáculos para el desarrollo sostenible. Son países, la mayoría de las veces, sumidos en la más profunda pobreza y exclusión social y en un permanente conflicto militar. Señora Presidenta, finalmente, América Latina y el Caribe es una zona de paz. Nuestra región presenta al mundo una situación donde, luego de muchos años de permanentes conflictos derivados de la injerencia extranjera, el intervencionismo y la injusticia social, arribamos al siglo XXI como una zona de paz, libre de armas atómicas, libre de armas de destrucción masiva, con una nueva arquitectura de organizaciones regionales creadas y revitalizadas por el impulso de nuestros líderes regionales como el ALBA, la UNASUR, Petrocaribe, Mercosur, la CELAC, el SICA y el CARICOM, que nos han permitido regionalmente abordar nuestros propios problemas con una visión desde el sur, impulsando nuestros modelos inclusivos, protagónicos, de democracia participativa, con un absoluto respeto por la soberanía de los países y el principio de la no injerencia. Nuestra propia experiencia nacional, a partir del gobierno del presidente Hugo Chávez, nos ha dotado de una constitución aprobada en un proceso referendario que incluye las disposiciones más avanzadas en materia de derechos humanos, rendición de cuentas y amplia participación popular, y cuya acción de gobierno está orientada a la recuperación del manejo soberano de nuestros principales recursos naturales para garantizar la lucha efectiva contra la pobreza, la exclusión, la igualdad de género y garantizar los derechos humanos para todos. Venezuela es hoy día un país en paz. A pesar de la permanente injerencia extranjera, somos un joven país consolidando su propio modelo de derecho a partir de nuestras propias experiencias y realidades, y somos un factor de estabilización y de paz para América Latina y el Caribe. Como lo he mencionado con anterioridad, Simón Bolívar y nuestros ejércitos libertadores solo cruzaron nuestras fronteras hace 200 años para liberar y crear más de 5 naciones suramericanas. Tenemos la moral, tenemos la experiencia y tenemos la convicción para trabajar por el desarrollo, la justicia social y la paz. Muchas gracias, señora Presidenta.